Bueno, buenas noches para todos. Primero que todo, pues les pido disculpas por el tema de no poder asistir el día de hoy a clase, pero más sin embargo vamos a realizar una clase un poco diferente, algo virtual. Eh, en cuanto lo primero que vamos a ver el día de hoy, pues primero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se vio en esta guía de construcción, la cual pues esta guía está realizada o se realizó con el fin de que las viviendas de uno y dos pisos a nivel nacional pues cumplan con todo lo que tiene que ver con la normativa sismo resistente. Entonces, para nosotros es súper importante pues tener unos factores que cumplan, pues en el caso de que se llegue a presentar un sismo, nos dé el tiempo suficiente para qué, para que nosotros podamos abandonar nuestras viviendas y pues no se vaya a caer sobre las personas que en ella habitan, ¿cierto? Entonces, primero que todo, esta guía pues la realizó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Es un resumen, se realizó en el año pasado, el 2021. Es un resumen de uno de los títulos que se encuentran en la norma NSR 10. Eh, Nada, entonces vamos a empezar. Lo primero que debemos tener en cuenta es la zona de amenaza sísmica, ¿cierto? Debemos tener en cuenta dónde se encuentra ubicada nuestra vivienda. ¿Para qué? Para determinar algunos valores que nos van a servir para calcular los dimensionamientos de todas las partes estructurales de ella misma, ¿listo? Segundo, hay otras zonas que se deben tener en cuenta, zonas de amenaza eólica. En cuanto al tercer punto, pues están conceptos básicos de diseño, sismo resistente, todo lo que tiene que ver como los procesos constructivos, para tener en cuenta, sí, algunos factores muy generales. El cuarto título que encontramos en esta guía es el diseño de cimentaciones, entonces en ellas tenemos cimentaciones para viviendas de un piso y dos pisos, bueno, cimientos excéntricos, bueno, ahorita lo vamos a revisar más detallado, muros estructurales y muros divisorios, ¿no? Diferencial, cuáles son aquellos que van a soportar esas cargas y nos van a servir pues para repeler un poco esa carga sísmica adicional. Confinamiento vertical, confinamiento horizontal, losas entre pisos, vamos a ver las diferentes tipos de losas, cubiertas, recomendaciones generales sobre ante un sismo, ¿sí? Recomendaciones pues para la vivienda ante un sismo y ante un huracán. Vocabulario. Del vocabulario me encantaría pues que en algún momento, yo sé que ustedes tienen este manual, pero la idea es que por favor lo lean y de pronto en algún momento hacerles un quiz, porque pues nosotros nos estamos preparando para qué, para que pues en algún momento empecemos a manejar todo lo que tenga que ver con ese glosario, ese vocabulario, ya que pues, nos compete a nosotros tanto como técnicos, tecnólogos e ingenieros, ¿cierto? Entonces, nada más, vamos a empezar. Primero que todo, pues hay que tener en cuenta, como les decía, la microzonificación, donde se encuentra la estructura que vamos a determinar. Entonces, este pequeño recorder generalizado va a ser referente pues al taller que ustedes tienen ahí pendientes para hacer. Entonces, primero que todo, tenemos una pequeña pues zonificación teniendo en cuenta pues la ubicación de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, estas zonas se dividen en tres completamente diferentes. Tenemos una que es baja, intermedia y alta. Aquellas zonas bajas son aquellas donde pues, no se encuentran formaciones montañosas y pues que no se generan un peligro pues alto referente pues a la presencia de sismos con altas magnitudes, ¿no? A diferencia pues en las zonas intermedias y altas donde ya se deben tener en cuenta algunos factores en el momento de construir, ¿no? Si nos ponemos a tener en cuenta, nos damos cuenta que la gran mayoría de las ciudades capitales, pues a nivel nacional, donde hay gran cantidad de población, pues es en la zona de las tres cordilleras, ¿no? La oriental, central y occidental. Entonces, nosotros somos un país completamente sísmico, estamos en una peligrosidad pues latente, ¿cierto? Primero que todo, entonces cuando vamos a construir nuestra vivienda, pues tenemos en cuenta la ubicación de esta misma. Por ejemplo, voy a tomar ciudades muy principales, pero pues se deben tener en cuenta. Por ejemplo, la capital, Bogotá, se le da unos valores de aceleración a y
de cortante, ¿cierto? En este caso, para el diseño se va a tomar 0.15 y 0.20, es una zona de amenaza sísmica intermedia, ¿cierto? Por ejemplo, una ciudad capital cercana, pues a Garzón, pues en este caso sería valor de aceleración pues de 0.25 y de cortante en este caso sería 0.25, es una zona alta, ¿cierto? Y así sucesivamente, fundamental pues primero ubicarnos geográficamente y segundo pues en qué zona de amenaza estamos. Segundo, algunas zonas pues sísmicamente no son muy representativas, ¿sí? Se hace una estructura pues, pero dadas las dimensiones o, perdón, la ubicación geográfica pues no es necesario hacer una estructura súper portante, ¿cierto? Robusta para que pues soporte las cargas. Entonces hay otros factores como es en el caso de las cargas de viento y pues en ellas tenemos un claro ejemplo donde en este caso, San Andrés y Providencia, pues son unas zonas altísimas de riesgo, pues en cuanto a cargas eólicas, pero si nos ponemos a comparar en cuanto a las zonas sísmicas, pues va a ser completamente baja, ¿no? Entonces, la tabla está distribuida pues de la región 1 hasta la región 7. En este caso, uno va a ser una zona pues de amenaza o de carga sísmica eólica, perdón, sísmica no, sino eólica, baja y la 7 va a ser la más alta, ¿listo? Volvemos a revisar, por ejemplo, en el caso de Neiva, pues una zona 3 está prácticamente casi en la mitad. Se tiene que tener en cuenta los factores de cargas eólicas. Conceptos básicos de diseño, pues diferenciar. Nuestras estructuras siempre tienen que ser lo más homogéneas posible, ¿cierto? ¿Qué sucede en Colombia? Que generalmente pues se va construyendo piso a piso a medida que pues se va teniendo los recursos, pero no se respeta pues, los procesos constructivos y se empiezan a diversificar, ¿no? Y pues esto a la larga pues representa un gran peligro para las personas que habitan en él. Eh, Sistemas estructurales, entonces primero que todo los sistemas estructurales tenemos pues dos. Primero que todo las cimentaciones deben formar unos pequeños recuadros, ¿sí? Unos anillos los cuales deben estar unidos uno entre otros. Estos pues a su vez van a soportar el peso primero que todo de los muros y a su vez si en caso de que sean muros estructurales pues van a transmitir las fuerzas sísmicas y de cargas y de viento pues hacia las cimentaciones, ¿no? Eh, Todos deben conformar anillos completamente cerrados. Estos muros deben estar completamente confinados, ¿no? ¿Por qué? Por columnas de amarre y por vigas de amarre, ¿listo? Entonces, para tener ahí siempre en cuenta. Tenemos pues generalmente configuraciones regulares, ¿no? Donde no son simplemente pues dadas las condiciones del lote o no se va a construir, pues se construye dependiendo de pues, la distribución que se haya diseñado, ¿no? Aquí en Colombia generalmente pues somos muy artísticos y pues hacemos estructuras que son pues muy bonitas ante los ojos, pero de pronto sísmicamente no vayan a soportar las cargas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en esta figura la transmisión de muros, cómo se debe realizar. En este caso, cuando los muros son discontinuos, pues generan en estas pequeñas zonas unas cargas puntuales en las cuales pues hacen más peligroso en el caso de soportar una carga de un piso a otro, ¿no? Una placa entre piso. Eh, pues aquí hablando de otras especificaciones, cómo debe ser, primero que todo, pues son mampostería, estos pequeños ladrillos son unos bloques que deben cumplir con unas condiciones, unas características, ¿no? Que se llevan a fallar y de ellos deben soportar unas cargas determinadas, ¿no? Entonces, a ellos pues se unen unos entre otros, los cuales van a ir entrelazados intermediamente, no pueden ser pegados en forma de columna, porque pues este mortero, pues primero que todo lo que hace es unirlo, pero si no se coloca de la forma correcta, pues no va a cumplir ninguna función, ¿listo? Concreto estructural, pues está compuesto por tres factores. Primero, cemento, grava y arena y el agua. Debemos tener siempre un respeto en esa relación en cuanto
relación agua-cemento, a mayor cantidad de agua, pues la resistencia de nuestro concreto va a disminuir. Entonces, aquí nos hablan un poquitico las dosificaciones, elementos estructurales, tenemos bases, columnas y vigas, pisos y dinteles, ¿no? Entonces, las partes aquí nos hablan de partes, en este caso cemento va a ser una parte para cada uno de los elementos, la arena va a cambiar, perdón, va a ser constante, donde lo que va a cambiar es la grava, las partes van a cambiar según el elemento estructural. Por ejemplo, para bases se necesita una parte de cemento, dos partes de arena lavada y 2.5 partes de grava. Para pisos y dinteles se manejan las mismas proporciones, una parte de cemento, dos partes de arena lavada y tres partes de grava. Una prueba que se hace pues, es para determinar si nuestra mezcla está pues, en óptimas condiciones para empezar su disposición final, es hacerle una prueba a través de una bolita, ¿no? Entonces, si está muy seca, ella se empieza a formar como gránulos, perdón. Muy húmeda, pues fluye, súper fluida y una mezcla correcta es donde se sostiene en la mano y se puede realizar esta prueba de bola. Cuando ella cae, pues lo ideal es que no se deforme demasiado. Al momento de el vibrado o la fundición de lo que tiene que ver las vigas de cimentación, pues se utiliza una varilla con una punta redondeada. Tener en cuenta que esta no debe tocar el fondo completamente. ¿Por qué? Porque los agregados gruesos van a generar una pequeña segregación y se van a ubicar en esta parte, en la parte más baja de mi elemento estructural. Entonces ya va a alterar esa homogeneidad que yo busco al momento de fundirlas, ¿no? Por otro lado, el curado es súper importante, el fraguado que nosotros llamamos. Cuando el concreto, perdón, el cemento y el agua empiezan a tener contacto, pues empieza a haber una, perdón, una reacción química donde se presenta la exudación, ¿no? Se empieza a generar calor y esto pues a su vez va a quitar pues todas esas partículas de agua. Entonces súper importante pues mantener hidratado todas nuestras estructuras mínimo durante unos aproximadamente 14 días a 21 días, ¿listo? Dependiendo pues del tema si tuvo algún aditivo o etcétera, el cual tenemos que revisar el tema de las adiciones y aditivos para saber cuándo se utilizan y por qué se utilizan. Aquí otras especificaciones es el acero, cómo se presenta, ¿sí? En este caso primero se tiene el país de origen, el logo del fabricante, el diámetro nominal, el cumplimiento según la norma y la resistencia mínima, ¿listo? Designación del acero corrugado, pues entonces tenemos número 2 hasta la número 10, que representada pues en pulgadas es la número 2 es un cuarto y la número 10 es 11 cuartos. Diámetro pues en milímetros, aquí está representada en esta columna. Posterior a esto seguimos ya con el tema de los ganchos, ¿no? El acero, hay que tener en cuenta que el acero cumple una función importante pues en nuestra estructura. ¿Por qué? Porque el concreto tiene unos comportamientos completamente diferentes y los cuales pues deben unirse con el acero pues para que cumplan el papel de, primero que todo, sean resistentes a la compresión y a la torsión, perdón, a la torsión o lo que tiene que ver a la tensión, pues el acero es el que va a cumplir esa función, ¿listo? Entonces, las longitudes de desarrollo límites en milímetros, perdón, entonces van a ser 259 para la número 2 y la número 7 que será la 1108. Longitud de empalme o el traslapo que nosotros llamamos se va a utilizar como mínimo, todo esto está en milímetros, 259 milímetros y en el caso de la número 7 pues 1108. Longitud de desarrollo en milímetros, pues para una varilla de 21 megapascales va a ser de 279 y de 345 para la varilla más robusta. Y la longitud de traslapo para la varilla, perdón, para el concreto de 21 megapascales, pues va a ser de 279 y la más alta va a ser de 345.
Posterior a esto tenemos lo que tiene que ver la longitud de desarrollo en cuanto pues a otros